las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer un nuevo programa y este corresponde al programa número 197 y estamos en una serie que se llama Tentados. Vamos a hacer el capítulo 20 de esta serie titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? En realidad, en el mundo entero, el hombre vive situaciones diarias en las que se ve tentado a cometer ciertas acciones que desagradan a la familia, desagradan a su comunidad o desagradan a la sociedad. Y los que son creyentes en un Dios también tratan de seguir normas religiosas. Ahora, los cristianos, nosotros conocemos muy bien la santidad de Dios y a través de su palabra vamos siendo instruidos de qué es lo que le agrada a Dios o qué es lo que le desagrada, qué es lo que corresponde a una tentación y qué no es tentación. A veces nos cuesta diferenciar una de otra, pero finalmente la experiencia como cristiano, la maduración como creyente nos va ayudando a entender la situación por la que estamos pasando. Ahora, cuando somos tentados, hay dos posibilidades: que somos probados por Dios, pero esto no para que nosotros caigamos en pecado, sino para probar nuestra fe y edificarnos. Y la otra posibilidad es que seamos tentados por el mal, ya sea por el maligno, por nuestra propia carne o por los apetitos que hay en el mundo. El asunto es que cuando estamos pasando por un proceso de tentación, muchas veces las personas reniegan un poco de Dios y tratan de echarle la culpa a Dios por la situación en la que están pasando, pero generalmente esto es todo lo contrario. No es que Dios se haya alejado de uno, sino sencillamente somos nosotros mismos que nos hemos apartado de Dios. Y la gran pregunta que surge muchas veces y que hemos escuchado, o tal vez nosotros mismos hemos pensado, es ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo tentado? Es una pregunta muy frecuente que muchos se plantean y parece que en los momentos de tentación muchos se sienten como abandonados a su propia suerte por parte de Dios. En cambio, otros llegan hasta ver la misma mano de Dios ayudándolos en ceder a la tentación al pensar erradamente que las circunstancias que están viviendo es algo así como una determinación de Dios para su vida. Pues todas las piezas parecen calzar correctamente, hay demasiadas coincidencias y eso los hace pensar en que Dios está ayudando a que caigan en pecado y también eso les sirve para justificar su pecado. Las circunstancias, las coincidencias, las situaciones de la vida en que las piezas se encajan, parece que a algunos los motivara a seguir avanzando en el camino para cometer actos pecaminosos, pensando en que son una respuesta de Dios a sus necesidades, a sus padecimientos, a sus deseos. O bien, por último, a su muy buena suerte. Muchos creen que Dios está lejos de ellos, tal vez sentado en un trono lejano, ocupado de tantos otros asuntos. Y algunos incluso creen que Dios necesita otros intermediarios, personas muertas, a los cuales le llaman santos,
para que intervengan por nosotros ante la presencia de Dios. Y eso no es bíblico. Nadie puede entender, según las Escrituras, que Dios necesita ayuda de personas muertas para que nosotros recibamos apoyo. Se habla la Escritura de ángeles que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos cobijan, pero no se habla de personas muertas, personas que fueron igual que nosotros, pecadores, y que hace unos cuantos años o cientos de años murieron y que algunos creen que esos son los que interceden por nosotros ante Dios. Eso es falso. Otros piensan que Dios descansa y se alejó de su creación. Hizo todo el mundo, pero luego entró en un largo sábado, en un largo descanso, y mira desde lejos. Y por eso no nos brinda una verdadera mano de ayuda. O simplemente, según algunos, Dios es demasiado lento en dar respuesta que necesitamos. Y se aburren de esperar la respuesta. O piensan sencillamente que Dios no les escuchó, o que Dios se le olvidó, o que Dios es sordo. Y así se confunde la sabiduría humana, la torpe sabiduría humana, con la sabiduría de lo alto. Los prejuicios personales, carnales, motivados por deseos íntimos, pecaminosos, con los verdaderos designios divinos. Y algunos se confunden y llegan a pensar que son guiados por sabiduría divina, y todo esto los hace justificarse a sí mismos en su pecado. Guiados, eso sí, por sus propios deseos, esos deseos de la carne que va contraria al Espíritu de Dios y que los instan a naturalmente hacer lo malo. Pues nosotros por naturaleza somos criaturas caídas y nuestra tendencia natural desde niños es a hacer lo malo. Y todo esto es porque muchas veces las personas son religiosas, pero no están llenas del Espíritu Santo. En realidad, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es un tema bien largo, pero en el fondo implica el ser controlados. El ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado o gobernado por el Espíritu Santo en nuestra voluntad, en nuestras acciones o incluso nuestros pensamientos. Al contrario de lo que pensamos, es Dios quien nos pregunta: ¿dónde estás tú? Nosotros podemos excusarnos y decir: ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo tentado? ¿O cuando yo estaba a punto de caer en pecado? Más bien la pregunta es que Dios nos pregunta a nosotros: ¿dónde estás tú? Cuando tratamos de huir de su presencia porque hemos caído vencidos a la tentación. Esta pregunta, ¿dónde estás tú?, fue la que Dios le hizo a Adán en el huerto de Edén, después que había caído en pecado. Recuerda usted Génesis 3, de los versículos 8 al 9. Dice la Escritura con respecto a Adán y Eva: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y es la misma pregunta que Dios tiene que hacerte muchas veces en tu vida. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás frecuentando esos lugares? ¿Por qué estás haciendo esas llamadas? ¿Por qué estás respondiendo a esas redes sociales? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Dónde estás tú? Dios está siempre vigilante. Él es un Dios cercano y presente. De hecho, se dice que es omnipresente. Está presente en todo lugar. Además, es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Y el Espíritu Santo es la mayor obra actual de Dios presente en el aquí
y en el ahora, en medio de su pueblo. El Espíritu Santo insertándose en las mentes de los cristianos, gobernando y guiando sus acciones. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para permitirle que nos gobierne, que nos guíe, que realmente sea Dios Señor de nuestras vidas. Y que cuando le digamos Señor, realmente nos estemos refiriendo a nuestro Señor, realmente nos estemos refiriendo a nuestro Señor y no seamos unos hipócritas que le decimos Señor cuando en realidad Él no tiene para nada un señorío de nuestra vida. Dios te ve aún en lo secreto, eso lo sabemos. Conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos o sentimientos del corazón, pues Él vive dentro de ti. Él te creó, conoce tus detalles, tal cual un fabricante conoce perfectamente el producto que fabricó. Asimismo, Dios, que es más perfecto aún y más sabio, Él conoce perfectamente su creación. Y además, en este tiempo, ha derramado su Espíritu Santo en los cristianos, haciendo morada en ellos. Por lo tanto, si tú eres cristiano, ¿a dónde huirás de su presencia? Él está en todo lugar, incluso dentro de ti. El Salmo 139, versículos 7 al 12, dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice el Salmo 139, versículo 12. Y después, al final del Salmo 139, en los versículos 23 al 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así de unido está Dios. Y aun cuando eres tentado, Él está tan cerca, tan pendiente de ti, tan deseoso de verte, y que aún es tan sabio y poderoso que conoce tus pensamientos. Puedes sentir seguridad, pero también puedes sentir temor y temblor, pues conoce los malos pensamientos también que atraviesan por nuestra mente. Dios contempló, hermanos, en secreto aquel pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios estaba ahí cuando la serpiente estaba tentando a Eva y la hizo caer en pecado. Y estaba ahí también cuando Eva estimulaba a su marido para que comiera también del fruto. Él fue el gran testigo de aquella caída, el mismo Dios, en secreto. También Él contempla en secreto tus tentaciones y tus caídas. Se aflige probablemente, llora, se lamenta cuando uno de los suyos ha caído y ha hecho caso omiso de todas las advertencias, de todos los semáforos amarillos y de todos los semáforos en rojo. No le agrada al Padre Celestial ver que un hijo suyo cae rendido frente al pecado. No es agradable para el Señor ser testigo de tus tentaciones en las cuales has caído rotundamente. Pero Él de muchas formas
no se queda ahí en silencio y en secreto mirando todo lo que sucede. Él de alguna manera interviene con ciertas señales y nos provee también de ciertas herramientas para advertirnos del peligro, para cerrarnos el camino, para interponer algo para que no caigamos al precipicio del pecado. Pero Dios no nos obliga a obedecerle, ni tuerce tampoco nuestra voluntad. Sucederán cosas milagrosas probablemente en nuestra vida, que nos cerrarán las puertas y que no comprenderemos en su debido momento, mas pasado el tiempo, pasados los años, entenderemos lo que Dios hizo por nosotros, cuando nos cerró ciertas puertas y nos abrió otras, para evitar que cayéramos en tentación. Recordamos a lo lejos la burra de Balaam, cuando conducía a su amo por el camino que lo llevaba a la codicia del dinero. La burra vio al ángel que se interponía en el camino del profeta que estaba tentado por el dinero, pero el profeta Balaam no lo veía. Estaba tan enceguecido, estaba tan tentado por obtener ganancias que buscaba una u otra forma para justificar el hecho de que fuera por ese camino a tierras y a una cita que no debió haber ido nunca. El mismo Señor Jesucristo, recuerden ustedes, se interpuso en el camino a Damasco cuando Saulo de Tarso se dirigía hacia allá para perseguir, encarcelar y dar muerte a los cristianos de Siria. El Señor estaba atento. Él conocía las intenciones del corazón. Él sabía todo lo que Saulo de Tarso había hecho para llegar hasta allá, pero él decidió tomarlo como su discípulo. Jesucristo lo llamó justo antes de cometer Saulo de Tarso esos graves pecados contra los cristianos, que se escondían de los judíos que los perseguían. Saulo estaba tentado en cometer esos pecados, pero él no se daba cuenta. Él pensaba que lo hacía por la causa divina, por la causa judía, pero en realidad quería cometer graves delitos contra el pueblo de Dios. Y ahí estuvo Dios, ahí estuvo Jesucristo, no solo para salvar a los cristianos de Damasco y bloquear el pecado de Saulo, sino incluso también para salvarlo a él mismo, a Saulo de Tarso. En esa misma hora en que estaba tentado, ahí estuvo Dios presentándose frente a Saulo, eligiéndolo como uno de sus apóstoles y guiándolo en un largo proceso de transformación al amado apóstol Pablo, que es el artífice de la explicación que nosotros tenemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que hoy día nos permite conocer las intenciones del Antiguo Testamento y cómo fueron llevadas a cabo por el Señor Jesucristo, revelándolas ahora al apóstol Pablo a través de las Escrituras. Gracias a esa tremenda intervención de Jesucristo, Dios intervino en la vida de Saulo de Tarso y evitó que cometiera actos de homicidio contra cristianos de Damasco. Él se interpuso en su camino y además le dio una grande salvación, tan grande que al final de los tiempos se sentará sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Gloria a Dios por este Jesucristo que salió a nuestro encuentro en un momento de nuestra vida cuando estábamos perdidos, llenos de pecado. Algunos tal vez nacieron en la iglesia, eran religiosos, pero ni siquiera habían hecho suya la palabra de Dios. La escuchaban de culto tras culto, pero no habían entendido. Hasta que probablemente se apartaron y estuvieron un tiempo viviendo a sus anchas, hasta que el Señor
cambió sus tiempos, renovó sus vidas y transformó. Y apareció en medio de las tentaciones incluso, para darle grande y hermosa salvación, salvación eterna, salvación maravillosa. Y el que estaba tentado, resultó que ahora pasó de tentado a salvado. Pasó de el que no comprendía realmente que tenía un Dios superpoderoso, que conocía aún sus pensamientos y que vigilaba todas sus acciones, pasó ahora a comprender que tiene un Dios amigo, un Dios Padre, un Dios todopoderoso que lo protege, que lo ayuda, que le da herramientas, que lo vigila y que no lo dejará nunca abandonado a su suerte, sino que lo ayudará aún en los peores momentos y le mostrará la salida a sus tentaciones. ¿A dónde entonces podrás huir de la presencia de Dios? ¿A dónde huiré yo de la presencia de Dios? Él está en todo lugar. Él quiere tener una relación con cada uno de los suyos. No quiere que nos escondamos de Él, no quiere que huyamos de su presencia, pues realmente no podemos huir de su presencia, ni tampoco podemos escondernos. El que está en el día, el que está en la noche, el que resplandece con el sol y que resplandece también en medio de la noche. Para Él no hay tinieblas. Todo Él es luz que alumbra aún en nuestras más densas tinieblas. Y si hay tinieblas en tu vida, hoy día puede ser el momento de reencontrarte con tu Dios para que Él te sane, te limpie y tú te des cuenta que es Dios que hoy día ha venido a tu vida a hablarte para decirte que hoy día hay conmemoración de gozo para ti, porque el Señor ha decidido salvarte y ha decidido ayudarte en estos momentos difíciles. Y no podrás huir de su presencia. Y aunque te quieras esconder, Él siempre estará vigilándote. Y aunque no quieras que Él te vigile, no podrás contra eso, porque no puedes hacer nada contra lo que naturalmente le pertenece a Dios, y que es, Él es dueño de su creación, Él es omnipresente, y Él conoce a cada uno de sus criaturas. Hoy eso es lo que Dios quiere hacerte entender, que cuando estás tentado, Él siempre está contigo. No hay dónde escondernos de ti. Así que sé con seguridad que estás aquí, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Manifiesta tu presencia entre nosotros. Oh Jehová, me has examinado, mi Señor, me has conocido. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú conoces todos mis caminos. Oh Jehová, me has examinado, mi Señor, me has conocido. Desde lejos sabes mis pensamientos, conoces todos mis caminos. ¿A dónde huiré de tu presencia? De tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
has examinado. Oh Jehová, me has examinado, mi Señor, Me has conocido. me has conocido. Sabes mis pensamientos. Desde lejos sabes mis pensamientos, Conoces mis conoces caminos. todos mis caminos. ¿A dónde huiré de tu presencia? De tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu espíritu? Despierto y estás Despierto y conmigo. estás conmigo. Allí tú siempre estás. Allí tú siempre estarás. ¿A dónde huiré? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? De tu espíritu. Despierto y estás Despierto y conmigo. estás conmigo. Allí Tú siempre siempre estarás. Tu mano tú pusiste, Tu mano Señor, sobre pusiste mí. sobre mí. Me Tú rodeaste. siempre me hiciste mi Señor. Tus manos me formaron. ¿A dónde huiré de tu presencia? Tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Despierto y estás conmigo. Allí tú siempre estarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Tu espíritu. Despierto y Despierto estás y conmigo. estás conmigo. Allí tú siempre estarás. Tu mano pusiste sobre mí. Tú siempre me rodeaste. Me hiciste mi Señor. Tus manos me formaron.
tú siempre estarás. Allí tú siempre Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios nos alerta con su palabra a través de las profecías y de los consejos que hay en su palabra para que nosotros estemos en conocimiento. Él nos anuncia, nos avisa de cuáles son los caminos de perversidad, qué es lo que nos va a alejar de la presencia de Dios, cuáles son los pecados también que a Dios más le desagradan. Aún Él dice que debemos tener tanto cuidado que podemos pecar hasta con el pensamiento. Y eso el Señor lo advierte en su palabra. También debemos reconocer que hay muchas profecías en la Escritura que nos permiten también asegurar que lo que dice la palabra es correcto, pues muchas de ellas ya se han cumplido y representan un gran fundamento para considerar la Biblia como algo sobrenatural inspirado por Dios. La Biblia es casi un tercio de ella profética y durante siglos Dios nos ha ido anunciando con mucha anticipación los sucesos futuros. Más de 300 profecías hablaban de Cristo, algunas dichas 4000 años antes, 2000 años antes, 1500, 1000 o 500 años antes de Jesucristo. También para nosotros hay profecías muy antiguas de hace unos 4000 años. Hace 2000 años también Jesús y los apóstoles anunciaron hechos que están ocurriendo hoy en miles de personas en el mundo. Y esto no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo entero. Y faltan aún otras tantas profecías que se cumplan o esperan un cumplimiento muy a futuro. Con ello Dios nos avisa, nos alerta, nos prepara, nos da esperanza. Es una forma de decir que Él conoce todas nuestras debilidades, conoce todas nuestras fortalezas, conoce nuestro tiempo, tiene un conocimiento total desde que nacemos hasta que morimos. El objetivo es mostrar que Él es el Todopoderoso, que a Él sea toda honra, poder, dominio y gloria. El objetivo es también darnos consuelo, es ayudarnos, es guiarnos para que no erremos, para que no nos equivoquemos en el camino y para también no ser alcanzados por el cumplimiento de las profecías que anuncian malos sucesos. Hay que aprender a conocer los tiempos, hermano, y esto lo hallamos a través de la Escritura. Aún vivimos en tiempos de la gracia, esta gracia que perdona, que salva, que limpia toda nuestra condenación y nuestras iniquidades. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, versículo 17, dice la Escritura: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Ya en el Antiguo Testamento, muchas profecías anunciaron al pueblo de Israel muchos sucesos que vendrían si el pueblo no se apartaba de sus tentaciones, si el pueblo no se apartaba del pecado, si el pueblo no era fiel a Dios, el destino no le iba a ser muy bueno. Mateo en el capítulo 11, versículo 13, dijo el Señor Jesucristo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y es verdad, hermano, los profetas han profetizado en las Escrituras cosas del mismo Señor Jesucristo.
y cuestiones también que ocurrirán en tiempos futuros. Y otras que nosotros mismos estamos viendo que en nuestros tiempos se están cumpliendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación que fue anunciada precisamente por los profetas del Antiguo Testamento, que los judíos que conocían las Escrituras no pudieron comprender este primer viaje de nuestro Señor Jesucristo a nuestro mundo. Y nosotros, a través de su palabra, hoy día podemos acceder a esta salvación y también a todas esas profecías que anunciaron que Dios estaba con nosotros, que Dios podía librarnos de la tentación y que Dios vendría a salvarnos de todos esos pecados que habíamos cometido por haber caído en tentación. Hechos capítulo 7, versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hoy día nuestra sociedad también quiere matar a los profetas que aparecen en las Escrituras. Quieren también matar en algunos países a predicadores, a evangelistas, a personas que anuncian el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a personas que anuncian esta grande salvación, que anuncian que Dios está con nosotros, aún en nuestras peores caídas, para ir y levantarnos y perdonarnos cuando volvemos a Él arrepentidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, la Escritura nos advierte claramente: no menospreciéis las profecías. Claramente no debemos menospreciar las profecías porque también son una forma de cómo Dios está con nosotros, avisándonos, guiándonos, mostrándonos que hay camino de perdición si nos alejamos completamente de la santidad de Dios y decidimos llevar nuestra vida a nuestro modo y cometer todo tipo de pecados. Los profetas, hermanos, eran los hombres que hablaban al pueblo inspirados por Dios. Hoy también, cuando nosotros, inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, cuando predicamos el Evangelio, en cierto modo también profetizamos sobre las verdades de la Biblia a otros y les advertimos sobre los peligros de no querer rendirse a Jesucristo ni hacer su voluntad. Les hablamos a ellos y les decimos que Dios está buscando al pecador, que Dios está llamando, que Dios está cerca aún del que está terriblemente tentado y está absolutamente caído en pecado. Cuando predicamos la palabra de Dios, anunciamos a Jesús como Salvador de los pecadores que le reciben. Dios está contigo cuando eras tentado y cuando estabas apartado de su voluntad. Él, con su palabra, vino y te rescató. Seguramente escuchaste versículos de la Biblia que alguien te dijo o que en algún sermón, en alguna iglesia, escuchaste mientras estabas sentado en ese lugar y recibiste esa palabra que te restauró, esa palabra que cambió tu vida, esa palabra que solamente nuestro Señor puede dar. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que nos alerta, el Dios que nos cuida, el Dios que nos llena con su palabra, el Dios que dice que nosotros también somos servidores de su palabra. Y tal cual algunos de nuestros hermanos tienen dones de profecía, también dice que nosotros todos profeticemos la palabra de Dios, que hablemos de cuán cerca está este Dios hoy día de los pecadores para que se vuelvan a Él, que está muy cerca, por supuesto, de cada cristiano, pues vive y mora en cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Tu palabra es la que hoy día nos salva. Tu palabra, Señor, es la que hoy día nos guía. Tu palabra es la que hoy día puede evitar que alguno de nosotros caiga rendido ante la tentación,
Que Dios bendiga tu santa palabra. Que Dios bendiga los oídos de los que hoy escuchan la palabra de nuestro Señor. Palabra es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte, tu palabra sana. Tu palabra es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Es viva, viva y eficaz. Tu palabra es fuerte, tu palabra sana. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Fíjate que Dios nos provee de protección. Dios ha provisto una armadura protectora para que la usemos en todo momento, especialmente en medio de las tentaciones. La clave es ponerse toda la armadura de Dios para resistir al diablo. En este sentido, el ser un cristiano a medias o un tibio terminará por hacer sucumbir al que es tibio. Pues la receta que Dios nos ha dado se debe cumplir en su totalidad. No son solo algunos medicamentos como cuando te receta el médico los que te permitirán mejorarte de una enfermedad, sino que es toda la receta que te da el doctor, es la que te servirá para que tú puedas sanarte del problema que te aqueja. Asimismo, es toda la receta que da Dios en las Escrituras, es la que permitirá que tengas un buen pasar en medio de las tentaciones. Ese es el Dios que nos cuida, que nos protege, que nos da todos los elementos para que nosotros podamos resistir firmes las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién tiene que hacer la vestimenta? Nosotros. Él nos proporciona la armadura y nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios.
Y agrega la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si no es así, no podremos estar firmes contra los ataques del maligno. Y dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto hoy día parece algo muy extraño hablar de este tipo de cosas. Cualquier persona no entiende lo que estamos diciendo. Ni nosotros mismos cuando leímos las Escrituras entendíamos muy bien y muchos aún todavía no entienden lo que significa esto. Pero en el fondo nos está diciendo que existe un mundo espiritual malo y creamos o no creamos en él, ese mundo existe, es real y está dispuesto a destruirnos. Y agrega la Escritura, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vuelve a repetir la idea de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir al maligno. Y después de haber acabado toda la tentación, seguir firmes. Pero la clave es que nosotros debemos tomar toda la armadura. Y agrega Efesios capítulo 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué interesante toda la instrucción que nos da esto y que es una de las claves más importantes para poder resistir al diablo y todos los ataques del tentador. Nos habla de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nos habla del Evangelio que debemos conocer y por el cual debemos caminar, nos habla de la fe tan necesaria para poder caminar en esta lucha espiritual, nos habla de esta salvación tan grande y su palabra de Dios que nos permite a nuestro espíritu y al Espíritu de Dios haciendo morada en nosotros para que podamos resistir firmes y todo esto con mucha oración, con mucha súplica, atento todo el tiempo y también no solamente por nosotros, sino por todos nuestros hermanos también que están pasando diversas dificultades. Dios nos ha provisto de mucha protección. ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios ya estuvo arreglándolo todo para proveernos de todo lo que Él ha hecho por puro amor, para protegernos, para cuidarnos, sabiendo que nosotros vamos a ser tentados y por lo tanto Él ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros y este plan está claramente acá visto en la Escritura y solamente nos falta tomar esto de que el Señor nos ha dado, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Dios nos cuida, sabiendo que aún seguimos en este mundo y debe Él cuidarnos de lo que sigue sucediendo a nuestro alrededor. Nuestro Señor nos ha diseñado una coraza protectora, la Escritura dice, de nuestro tórax, como lo que es la coraza de la obra justificadora de Jesucristo en la cruz. Una coraza que permite que cualquier ataque hacia nuestros órganos vitales no nos haga perder la vida. Ya estamos protegidos en nuestro corazón, en nuestros pulmones, en nuestros órganos vitales,
con la justificación de Jesucristo en la cruz. Él nos ha dado vida y ahora Él también nos cuida nuestra vida. No caeremos muertos tampoco por un golpe mortal dado por el maligno hacia nosotros, pues Él, con su obra justificadora de Jesucristo, nos justifica de todas nuestras maldades y nos limpia de todo nuestro pecado. Caminamos también, hermanos, por el camino correcto, y todo esto protegidos y guiados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos va guiando a través de este Evangelio. Este Evangelio de nuestro Señor que nos llevará a la ciudad celestial. Es por ello que nuestros pies deben estar calzados con el apresto, dice, del Evangelio de la paz, que realmente es el Evangelio que nos llevará a la ciudad celestial, al destino final que Dios ha preparado para nosotros. No perderemos el rumbo. El Evangelio será nuestro GPS, será nuestra brújula para los más antiguos, será el que nos guiará en la ruta correcta hacia el destino perfecto. Nuestra mente también va protegida, nuestro cerebro va protegido porque hemos recibido el casco de la salvación. Esta salvación que debemos saber que ya se ha producido, que se está produciendo y que terminará también de producirse en el transcurso del tiempo, y que impedirá un golpe mortal dado por el tentador a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Él no nos podrá confundir, pues debemos aferrarnos a esta salvación tan grande que tenemos y que nos guía por los lugares correctos y que permite caminar seguro frente a las tentaciones. Y todo esto Dios lo ha provisto por puro amor y gracia hacia nosotros, criaturas débiles. Jesucristo, hermano, te ha salvado, te está salvando y te salvará en el día final. Y además, para defenderte y poder también que ataques al enemigo, Él te ha provisto de una gran espada, dada por el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, que la tenemos escrita para escudriñarlas, que la tenemos escrita en textos que van siendo atesorados en nuestra conciencia, en nuestra subconsciencia, en nuestro corazón, dice la Escritura, para resistir y atacar. Así tal cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto por el maligno. Él, en las 3 ocasiones que aparece en la Escritura, de los 3 ataques que le hizo el maligno, en las 3 ocasiones Él se defendió, resistió y atacó con la palabra. Resistimos entonces con la palabra y atacamos también al enemigo con la palabra. Ese es el sentido de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es un Dios ajeno a nuestras dificultades, a nuestros sufrimientos, a lo que nos está pasando. Este es un Dios que realmente es el Dios de los ejércitos. Y como Dios de los ejércitos, a nosotros, sus soldados, nos ha provisto de la armadura necesaria para ir a esta guerra que estamos librando espiritualmente, y que nuestro Señor es nuestro comandante en jefe, nuestro general de ejército, para dirigirnos, para guiarnos, y además Él se ha tomado la responsabilidad de proveernos de las herramientas necesarias, de las armas necesarias para poder resistir en el día malo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Ser obedientes, vestirnos nosotros de lo que Dios nos ha provisto. Él nos ha puesto el traje encima, nosotros debemos tomarlo y ponerlo. Toda la armadura de Dios para poder resistir en el momento de la mayor tentación. Así es nuestro Dios, perfecto en todo. Y gracias a esa armadura podemos entender que Dios verdaderamente está con nosotros cuando somos tentados. Dame, Señor, tus manos para que pueda en las luchas vencer. Cuando vengan las tribulaciones
Revísteme con el escudo de la fe. Dame, Señor, tus manos para que pueda siempre proseguir. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Dame, Señor, la espada del Espíritu que da la vida. Revísteme con tu armadura, la verdad, la fe y la justicia. Dame, Señor, tus manos. Eres mi Dios, eres mi salvación. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios nos provee una familia dentro de su iglesia para apoyarnos en todo sufrimiento, en toda tentación, en toda prueba. Una verdadera y gran familia que nos acoge. Y esto no es algo que a nosotros pueda hacer que dudemos de esto, pues nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos habló de que su familia realmente era la familia de Dios, era la familia que hacía la voluntad de Dios. Entre ellos, por supuesto, pueden estar nuestros propios parientes, pero Jesucristo amplió nuestra familia y la llevó a un nivel mucho más grande, pensando en la eternidad. En la eternidad que pasaremos juntos con personas que aún no conocemos o tal vez nuestros propios hermanos de nuestra congregación, en donde estarán excluidos parientes cercanos, tal vez madre, hijos, hermanos, nietos, abuelos, y que ellos no quisieron recibir a Cristo como su Salvador, estarán excluidos de esa familia eterna a la cual pertenecemos. Y eso Dios nos deja claro desde ya, que nuestra familia, en donde podemos encontrar apoyo, donde podemos encontrar también ayuda, donde podemos también servir y amar y ser amados, es en la familia cristiana. Jesucristo no habló de su familia carnal como algo de suma importancia, aunque tampoco la despreció totalmente. Más bien se refirió a la verdadera familia, a los que siendo hijos de Dios se comportan como tales, haciendo la voluntad del Padre Celestial.
Jesucristo tampoco se olvidó de su madre, pues ahí mismo en la cruz, al verla sufrir, Él dejó a Juan el mandato de cuidar de María, pues Él tenía que abandonar esta vida y seguir con los negocios del Padre Celestial. Tu verdadera familia, lo que Jesús nos dice, no es la carnal, sino la espiritual, los hermanos en Cristo que hacen la voluntad de Dios. No son todos los hermanos de tu congregación, pues no todos los hermanos de tu congregación hacen verdaderamente la voluntad de Dios. Los verdaderos hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, nosotros no sabemos muy bien quiénes hacen y quiénes no hacen la voluntad de Dios. Más bien es juicio de Dios quien determinará quién realmente hace la voluntad de Dios. Pero la verdad es que en ese lugar, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, encontraremos la verdadera familia. Si tú no te congregas, si tú vives en tu casa, si tú crees que puedes llevar una religiosidad solo en tu hogar, orando o leyendo la palabra y no te quieres congregar, en realidad te estás perdiendo de ir a congregarte con tu familia espiritual. Si quieres insistir en mantener tu aislamiento religioso, en realidad no estás haciendo la voluntad de Dios, no perteneces realmente a la familia cristiana. Así de simple. Mateo en el capítulo 12, versículos 48 al 50, dijo Jesús respondiendo a lo que le decían que su madre y sus hermanos venían a buscarle, pues le encontraban como fuera de sí, según estos mismos versículos en Lucas. Dice Mateo capítulo 12, de los versículos 48 al 50. Respondiéndole él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es lo que dijo nuestro Señor con respecto a quién es realmente nuestra familia. De todas maneras, nuestro Señor, Él por amor, nos ha provisto de ellos, pues hay que entender que hay quienes llegan a este mundo y no conocen a sus padres, o bien siendo pequeños quedan huérfanos, o bien nunca tienen hermanos carnales. Pero en Cristo pueden encontrar esos hermanos que no tuvieron en su familia carnal, y en Cristo también pueden encontrar esa madre que nunca los acogió. En Cristo también pueden encontrar esos hijos que no tuvieron, que ahora son sus hermanos. No nos detengamos entonces en nuestro andar si nuestra familia carnal no existe, o si nuestra familia carnal no quiere avanzar o se nos opone a nuestro cristianismo. En la iglesia encontraremos los hermanos que estarán para siempre a nuestro lado, listos para ayudarnos en nuestras luchas y pruebas, aunque ellos también con sus propias luchas y pruebas y padecimientos, para recibir también de nosotros nuestra ayuda. Ellos que tampoco son perfectos, igual como nosotros que no somos perfectos. Debemos acostumbrarnos a esta idea, pues si vamos a la iglesia pensando que encontraremos una familia perfecta, una madre perfecta, unos hermanos perfectos, en realidad rápidamente nos decepcionaremos, pues la perfección aún no la alcanzamos, ni nosotros mismos ni ellos. Pero a la verdad lo que Dios nos quiere decir es que cuando nosotros somos tentados, tenemos un hogar acá en medio de nosotros, un hogar disperso, pero que cada ciertos días se reúne, y ese hogar está en la congregación. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice también la palabra. ¿No tenemos un mismo Padre?, dijo Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Correcto, tenemos un mismo Padre, un mismo Creador, y en Cristo tenemos un mismo Padre celestial. Somos hermanos en Cristo, hijos adoptivos de Dios, y tenemos un mismo Padre que es Dios. Él es nuestro Padre, y en la iglesia encontraremos nuestros hermanos y también encontraremos madres que nos apoyen, personas que nos tiendan la mano,
personas que nos acojan, y nuestro deber no solamente es recibir, sino dar. Mejor es dar que recibir, dijo el Señor, y tenemos aquí la oportunidad de entregar todo el amor que tal vez no hemos podido entregar en nuestro hogar, o por diversas circunstancias de la vida hemos sido privados de vivir una vida plena en nuestro mundo normal. En la congregación tenemos la oportunidad de ir conociendo hermanos. Si bien es cierto, la congregación se comporta a veces erráticamente, personas que van, personas que vienen, personas que caen en graves pecados, pero asimismo nosotros no estamos para hacer leña del árbol caído, sino que aprender a conocer a esos hermanos, aprender a amarles, y para eso necesitamos tiempo, necesitamos comunión, pues con un abrazo, con un hola, con un bendiciones, con un buenos días, no conoceremos a nadie. Solamente en compartir, en tomar tal vez un alimento juntos, en estar juntos un tiempo, nos permitirá realmente hacer lazos, realmente entrar en un proceso de coinonía, de comunión con los hermanos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese es el espíritu que debe existir en la congregación. Y ese mismo espíritu que estimula, que ayuda, que alienta, que dirige a otros hermanos, es el mismo espíritu que a nosotros hace lo mismo con nuestros problemas, con nuestras tentaciones, y nos ayuda en todo momento. Y a través de ese mismo Espíritu Santo tenemos entrada al Padre, los unos con los otros. Tenemos acceso al Padre Celestial a través de un mismo Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios que nos guía y alienta en cada circunstancia de la vida, sea que estemos padeciendo algún problema o alguna tentación, o sea cualquier situación de la vida que requiramos consultar con nuestro Padre. No estamos solos definitivamente. Dios está con nosotros. ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios está proveyendo un mismo espíritu para unir a los suyos, unirlo en un mismo espíritu para tener entrada a un mismo Padre. Y nos ha constituido hermanos, nos ha dado una familia en la iglesia, en la congregación. Por lo tanto, hermanos, si estás siendo tentado, recuerda que en la congregación puedes encontrar también el apoyo de hermanos que te pueden fortalecer espiritualmente, de que te pueden incluso fortalecer hasta materialmente cuando sea necesario. De eso se trata, de una familia que se ame, sabiendo que no es una familia que se acabará en unos años más, sino que es una familia que estará eternamente con nosotros. Una familia a la cual, según el Espíritu que vive en ti, debes aprender a amar, y es esa misma familia, a través de ese mismo Espíritu que vive en ellos y que vive en ti, que tú también recibirás el amor de ellos. Eso es lo que Dios quiere, nuevos hijos, hijos obedientes, hijos que se dejen guiar, que se dejen conducir por un mismo espíritu, una familia real, una familia verdadera, como la que quiso Cristo crear cuando se hizo en Edén la primera creación, la primera familia de Adán y Eva. Pero ahora no es una familia donde el Espíritu de Dios se pasea por alrededor, sino una familia donde el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de los miembros para guiarlos, para conducirlos, para santificarlos, para hacerlos mejores personas, para llenarlos de amor, para dar también palabras duras para corrección, para que las personas que están tal vez haciendo malas cosas puedan ser restauradas y puedan ser llevadas al camino correcto y dejar de hacer lo malo. No estar en el mundo y estar dentro de la iglesia, sino que estar en un mismo espíritu en todo lugar, ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación.
mostrando ese mismo afecto que nosotros debiéramos mostrar por nuestros hermanos, por nuestra familia en Cristo, también hacia otros que no conocen a Dios, para que otros que no conocen a Dios puedan ver en nosotros algo especial que los atraiga, puedan ver un testimonio en nosotros, un testimonio de afecto, de cariño, que irradiamos, que somos luz y sal en medio de un mundo desabrido, medio de un mundo oscuro. Que el Señor hoy día pueda hacernos entender que si nos sentimos solos, podemos encontrar en la congregación realmente las personas que van a ayudarnos y van a apoyarnos. Tal vez también entre los que escuchan hay personas que han sido heridas por algún miembro de su congregación, pero eso no significa que debes apartarte y nunca más volver. También en las familias carnales tenemos peleas, tenemos discusiones, hay palabras dichas que nos hieren. También en la iglesia, aunque no debiera ocurrir, también ocurre porque somos seres aún imperfectos que estamos en camino hacia la perfección en Cristo. Que el Señor hoy día nos dé este aliento de congregarnos y no creer que podemos llevar una religiosidad aislada, una religiosidad en secreto, sino que nuestra espiritualidad debe ser amplia en el sentido de poderla compartir con otros. Somos un cuerpo en Cristo y la iglesia representa la novia, representa la familia de Jesús con la cual entraremos a la ciudad celestial y estaremos en las bodas del Cordero, haciendo ahora una familia completa con nuestro Señor Jesucristo, que nos recibirá en gloria y majestad, Él, para recibir toda la honra de nosotros, que somos ahora sus hijos adoptivos, que también somos sus hermanos, que también somos sus parientes espirituales, y todo gracias a la obra de Dios a través del Espíritu Santo, que nos va cambiando, que nos va edificando y que nos va haciendo cada día ser realmente seres más perfectos de acuerdo a la imagen de Dios. Somos hermanos y como hermanos también debemos seguir adelante, soportándonos los unos a los otros y creciendo en amor como el Señor así ha determinado en las Escrituras. Se va transformando en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos, en una tienda que se agranda para acoger a más hermanos. Tú eres mi hermano, importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Señor, quiero dar las gracias por mi hermano que está aquí, por sentir que no estoy sola y que este amor viene de ti, por sentir que no estoy sola
este amor viene de ti. Tú eres mi hermano, no importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Hoy mirándote a los ojos, quiero expresarte mi cariño. Si el Señor nos hizo hermanos, fue para darnos una mano. Si el Señor nos hizo hermanos, fue para darnos una mano. Tú eres mi hermano, no importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Tú eres mi hermano, no importando las distancias. Tú eres mi hermano, aunque poco nos veamos. Mi corazón siempre unido a ti estará, pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios nos provee del mayor poder que puede tener cualquier religioso del mundo. Somos cristianos y en Cristo hemos sido justificados, pero si solamente fuésemos justificados, ¿qué pasa con nosotros después que somos justificados? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones? ¿Cómo podemos estar frente al maligno, al mundo y a nuestros deseos naturales y salir victoriosos? ¿Acaso solo basta un ticket de entrada al reino de los cielos y nada más? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar nuestra debilidad? Si tan solo lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas, en realidad mucha honra tendríamos cuando entrásemos en el reino de los cielos, pues solo algunos, los más fuertes, tal vez podrían ser menos pecadores que los más débiles. Pero no es así. Toda la honra es para Dios. Y como toda la honra es para Dios, Él, conociendo nuestra debilidad, sabiendo cómo somos nosotros, viendo que somos débiles, que caemos una y otra vez en tentación, Él nos ha provisto del Espíritu Santo para que nos vaya santificando, nos vaya perfeccionando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios nos da el Espíritu Santo para infundirnos de poder. ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios está con los cristianos, con los hijos de Dios, dentro de ellos, haciendo morada en ellos, santificándolos, dándoles poder. La gran diferencia con las otras religiones es que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo encontramos ayuda, protección, dirección, transformación y poder. Hemos ingresado a formar parte de un verdadero ejército de Dios, en que somos investidos de poder de lo alto para avanzar y crecer como cristianos,
para que cuando estemos en tentación, estemos también provistos del Espíritu Santo, que nos dará poder para enfrentar esas tentaciones. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, Jesús hablando: pero recibiréis poder, le dijo a sus apóstoles y discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder que recibieron realmente fue tremendamente beneficioso. Convenía que Jesús, el justificador, el que iría a la cruz, se hubiese ido después de la resurrección, pues claramente el tener un maestro que nos enseña y que nos da las directrices no es suficiente. Necesitamos algo que actúe desde dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros es lo que está mal. Eso es lo que genera el pecado. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ese Espíritu Santo que venga de lo alto a nosotros. Estos 11 discípulos de Jesús que quedaron después de la muerte de Judas y la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque habían sido instruidos por 3 años por este mismo gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo, por este mismo Dios encarnado, huyeron estos discípulos en la hora del arresto de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Ellos no comprendieron los hechos que ocurrían. Ellos también eran criaturas débiles, tal cual somos nosotros sin el Maestro. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre estos 11 apóstoles, débiles en la carne, cuando se cumplió sobre ellos la promesa de Jesús y fueron investidos del Espíritu Santo, entonces Pedro les predicó a los judíos en Jerusalén y en su primer discurso 3,000 hombres creyeron y fueron convertidos. ¿Qué ocurrió? Ahora Pedro, que antes había huido y negado a su maestro, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía poder interior y la fuerza necesaria para no padecer de miedo o de vergüenza ante los judíos que otrora le querían también matar o encarcelar. Y él, lleno del Espíritu Santo, les habló la palabra y con tanto poder que otros también recibieron de lo mismo y creyeron el Evangelio. Cuando vino sobre estos 11 débiles discípulos, la promesa de Jesucristo fue cumplida y muchas maravillas ocurrieron. Asimismo con nosotros, cuando realmente somos investidos del Espíritu Santo, nosotros nos llenamos de compañía, de ayuda y de poder para enfrentar todos nuestros conflictos. Claro está que muchos de ellos serán más difíciles que otros, pues a cada uno le tocan diferentes circunstancias. Pero si confiamos en Dios y nos llenamos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo gobernando nuestra vida, controlando nuestras acciones, podremos realmente salir victoriosos frente a las tentaciones y a los padecimientos. Cuando los primeros discípulos fueron perseguidos, salieron a tierras lejanas para llevar el mensaje del Evangelio con valentía y coraje, hasta el punto de que la gran mayoría fue fiel a Jesucristo, incluso soportando el martirio por aquella causa. Y todo lo anterior por mérito del Espíritu Santo de Dios, que no abandona al que está tentado, que no abandona al que ha creído, sino que viene sobre él y hace morada en él. Él es fiel y está siempre con el discípulo fortaleciéndolo, ayudándolo, corrigiéndolo, guiándolo, no dejándolo solo en ninguna circunstancia. Si nosotros nos alejamos, nos apartamos, claramente sentiremos menos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si somos rebeldes y en nuestra rebeldía no queremos hacer caso, claramente también seremos débiles y caeremos en tentación. Pero no antes. El Espíritu Santo una y otra vez nos hablará a nuestra mente, nos cerrará las puertas, saldrá a nuestro encuentro,
nos abrirá otras puertas para poder salir y escapar de la tentación. Tal era la llenura del Espíritu Santo que Pablo y Silas, por ejemplo, aún después de haber sido maltratados y estando encarcelados y engrillados en el cepo, dice, de más adentro, en el lugar donde quedaban los presos más peligrosos y adoloridos por los azotes y por las cadenas que lo aprisionaban, sin embargo ellos cantaban con gran gozo himnos a Dios. Sin la cobertura real y fiel de Dios en esos momentos de prueba, sin duda Pablo y Silas hubiesen estado sufriendo y adoloridos, tal vez preguntándose si estaban en el camino correcto. Pero llenos del Espíritu Santo, sentían el gozo de que estaban en el camino correcto e iban hacia el sitio correcto y les esperaba algo mejor. Nadie cantaría con gozo en estas difíciles circunstancias, sino alguien lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículo 25, dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué increíble poder haber estado en ese lugar, los presos que decían: pero ¿y estos son locos? Que los acaban de golpear, los encerraron en el lugar de mayor tortura y resulta que oran, claman a su Dios y cantan con gozo. Qué increíble para ellos, qué raro le hubiese resultado el ver a estos locos que cantaban cuando estaban en tal circunstancia difícil. La llenura del Espíritu Santo nos da seguridad. Y la mayor prueba de que Dios no nos ha abandonado es esta llenura del Espíritu Santo, este Espíritu Santo que nos da poder y que viene a nuestras vidas y hace morada en nosotros día y noche para cuidarnos de toda tentación. Ha venido a nosotros para asegurar el éxito de su perfecto plan divino y ejecutado desde tiempos antiguos, y que Jesucristo lo comenzó valientemente y perfectamente en la cruz, lo terminó para ser levantado de entre los muertos, resucitando y luego entregándonos esta maravillosa promesa que se ejecutó aproximadamente 10 días después que Él fue alzado desde el Monte de los Olivos, y que perdura hasta estos mismos momentos en que yo hablo y tú escuchas. Porque Dios no solamente actúa en mí, entregando una palabra que te sirve a ti, sino que también Dios actúa directamente a través del Espíritu Santo en ti para recibir correctamente la palabra y así seas edificado. Su promesa, hermano, la promesa de nuestro Señor Jesucristo ha permanecido inalterable y se ha cumplido. Y estará en este mundo el Espíritu Santo en esta forma hasta un tiempo más en que, según las Escrituras, será quitado. Y entonces vendrán tiempos difíciles para la humanidad, la gran tribulación que está profetizada, en donde el anticristo hará de las suyas, pero por muy poco tiempo, pues ocurrirá la segunda venida del Hijo del Hombre, que ahora con gran gloria y majestad pondrá sus pies nuevamente en el Monte de los Olivos para venir a este mundo y gobernarle. Mientras tanto, cuando estés tentado, tienes la promesa real que si eres verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Si tú no sientes realmente algo que te llama, si realmente no sientes un hambre y sed diaria de Dios, un deseo de llenarte de Dios, es porque tal vez falta el Espíritu Santo en tu vida. Si solamente hay una religiosidad en ti, pero no sientes un poder para enfrentar tus tentaciones, si realmente no sientes que hay algo diferente para enfrentar tus tentaciones, puede ser, querido oyente, que no hay poder del Espíritu Santo en ti. Y si realmente lo tienes, gloria a Dios, pues es tu gran arma, es la gran manifestación de Dios hacia nuestra vida para permanecer santos y no caer vencido ante la tentación. Gloria a Dios, porque cuando esto ha ocurrido, realmente podemos decir
que estando en angustias y pruebas puedo salir victorioso alabando a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha ayudado en angustia, en pruebas, en luchas y en cuestiones que sin el Espíritu Santo realmente no podríamos vencer a la tentación, como podemos salir de ella tan victoriosos y gozosos. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Porque siento tu presencia en mi ser. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios nos provee la salida y hasta que podamos soportar. No toda tentación durará años o será eterna. En medio de luchas y pruebas, muchas veces nos vemos acorralados o en un profundo agujero negro del cual parece que no podremos salir. Pero antes que se apague la última llama de esperanza, aparece Dios. Y Dios nos dará la salida para que podamos ver la solución a nuestras tentaciones y luchas. Dios será el responsable. Él pondrá todo tipo de recursos para que soportemos la tentación. No vendrá en persona a salvarnos de la situación, pero nos dará la sabiduría necesaria para comprender cuáles son las posibles escapatorias de la prueba en la que estamos metidos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la Escritura: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Todas estas tentaciones son luchas humanas, pero con la ayuda de Dios tienen salidas de origen divino. Es Dios quien en su misericordia no nos dejará hundirnos sin darnos la salida. Ahora, si nosotros nos hundimos, sencillamente es porque no quisimos hacer caso de lo que Dios nos advertía. Dios provee la salida con el propósito de que el cristiano pueda ser capaz de soportar la tentación. Puedes, por lo tanto, confiar, querido oyente, en Dios,
pues Él no va a permitir que sufras más tentaciones de las que puedes soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, el mismo Dios te mostrará cómo vencerlas y así poder resistir. Pero si tú eres desobediente, Dios no te obliga. Dios te muestra la salida. Dios te da las opciones para no caer vencido. Pero si eres desobediente, claramente perderás esa batalla. Esto nos da la idea entonces de un ejército aparentemente rodeado y a punto de rendirse, que de pronto descubre una salida posible, una salida factible. Nadie entonces tiene por qué sucumbir a la tentación, porque juntamente con ella está la opción de salvarse de esa situación, que no es la rendición ni la derrota luchando, sino una forma de conquistar, de escapar, de vencer con el poder y la sabiduría de Dios, guiándonos en el triunfo final sobre la tentación. Dios es sabio y fiel y hará que nuestras cargas sean según nuestra fuerza. Él nos creó, Él nos conoce nuestro funcionamiento, sabe lo que podemos soportar, sabe nuestros límites, conoce nuestras debilidades. Él mismo estuvo entre nosotros, se hizo hombre y pudo soportar la tentación y pudo estar siendo tentado en todo, pero sin pecado. Él, como misericordioso Dios, dará una vía de escape, librará de la prueba misma o por lo menos de la maldad de caer en pecado. Tenemos, por lo tanto, hermanos, un estímulo pleno para huir del pecado, sin caer vencido ante la tentación, y seguir siendo fieles a Dios, haciendo su voluntad. No podemos caer por la tentación si nos aferramos a Él con fuerza. Es Dios quien nos provee la salida. Es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es Dios que nos edifica. Él tiene un plan, Él tiene un perfecto plan para con nosotros. Conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestras limitaciones, Él sabe lo que está haciendo. Confía en nuestro Señor. Él es como un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre que no le dará una piedra al hijo que le pide pan. Bendito sea nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos entonces, a pesar de estar rodeado por nuestro enemigo y sentir que hemos hecho mal las cosas o estar en grandes dificultades, Dios siempre nos da una opción que podemos tomar, una cartita bajo la manga para poder ganar la jugada. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el que tiene misericordia, el que juntamente con la tentación que viene, Él proveerá la salida para poder soportar. ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Ahí está Dios, abriéndote una puerta de escape, una puerta con una luz verde para poder arrancar. Pero tú también tienes en tu poder la determinación de obedecer a esa indicación o bien seguir tu propia sabiduría y no entender lo que Dios está haciendo para hacerte escapar del momento difícil y darte la victoria. El Señor nos dé la fortaleza en los momentos difíciles y la sabiduría necesaria para entender cuáles son nuestras vías de escape. Si hoy día tú estás sufriendo tentación y estás a punto de caer, si pones atención, si oras, si meditas, si piensas lo que está ocurriendo a tu alrededor, te darás cuenta que hay posibilidades de escapar de la tentación. Si no ves ninguna luz de esperanza, órale a Dios, y si eres realmente un hijo de Dios, comprenderás que Dios ha dado la vía de escape, y la vía de escape está visible a tus órganos de los sentidos para que tú la tomes y así no caigas vencido a la tentación. Ese es el Dios que ayuda, ese es el Dios que cuando eres tentado te da la vía de escape para poder salir victorioso. Gloria a Dios. Y tentado, no cedas, porque ceder
es pecar. Y si pecas, entonces no estás agradando a Dios. A Dios no le agrada el pecado y por eso te da la salida para que, tentado, no cedas. Tentado no cedas, debes pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues desuelto domina tu mar. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 20 de la serie Tentados, titulado ¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Dios está siempre vigilante. Dios nos alerta con su palabra, con las profecías. Dios nos provee de armadura para poder resistir en el día malo. Dios nos provee una familia dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Dios también nos da el Espíritu Santo para guiarnos, para darnos poder. Dios nos provee la salida y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y además Dios nos perdona cuando hemos caído vencidos a las tentaciones. Dios nos perdona si caemos en tentación y nos arrepentimos de verdad. Él está presto a perdonarte. Está presto a perdonarte si vienes arrepentido pidiendo perdón. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Miqueas también, el capítulo 7, versículo 18 dice: ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gloria a Dios, porque
¿Dónde está Dios cuando eres tentado? Él está siempre cerca, proveyéndote elementos para no caer vencido. Pero cuando caes vencido, Él también está aún esperando que te arrepientas y Él te perdonará. Jesús es Dios. Él tiene poder para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Y Él lo demostró cuando estuvo acá en la tierra. Hay una historia ahí en Marcos capítulo 2, versículos 3 al 11, donde podemos ver el poder de Dios para decirle a un paralítico que se levante, que es más difícil que perdonar los pecados. Y Jesús dijo que para demostrar todo esto, Él levantó al paralítico. Dice la historia que vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, dice la palabra, algunos de los escribas, los cuales cavilaban, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos no entendían que Jesús era Dios. Y dice la Escritura: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué ocurrió? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa y nunca la volverán a ver, pues Jesús vino una sola vez en la tierra para quitar el pecado y su segunda venida será en gloria para juzgar a todos los que no han querido creer, a todos los que se han burlado, a todos los que han rechazado el Evangelio. Jesús es tu Salvador, el que puede perdonar las caídas en las que te has visto involucrado debido a que no has obedecido la voz de Dios o además no has visto toda la protección que te dio el Señor, todas las señales escapatorias, la voz del Espíritu Santo, y has caído igualmente vencido. Él es tu Dios, es tu Salvador. El que puede levantar a un paralítico, también puede levantar a alguien que ha caído gravemente en una tentación. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, hay una palabra para temor, una palabra para temblor y hay también una palabra para esperanza. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ninguno de ellos. Y esto erais algunos, nosotros, sí, nosotros éramos algunos de ellos. Mas ya habéis sido lavados, dice la palabra, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él ha hecho el trabajo, la justificación en el nombre del Señor Jesús, su sacrificio perfecto, y la santificación por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ellos son Jesús y el Espíritu Santo, que son manifestaciones en persona de Dios, de este Dios que prácticamente no lo podemos entender con nuestras limitaciones humanas, pero entendemos que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, hay tres personas en una y de las cuales en sus diversas manifestaciones hacia nosotros
podemos encontrar realmente la ayuda de Dios cuando somos tentados. Jesús y el Espíritu Santo están contigo para limpiarte después de días de pecado, después de años de pecado y de caídas en tentaciones. Hoy día puede ser la gran oportunidad de limpiarte de ese pecado que vuelve a ti, de esa tentación que está recurrente, que tú dices, Señor, por favor, sácame esto de mi vida. Hoy día el Señor dice, pero si yo he estado todo el tiempo contigo, proveyéndote de la armadura, siendo vigilante, entregándote la palabra, alertándote con profecías, dándote la salida, muchas cosas hecho por ti. Y además tienes una iglesia, una familia, donde puedes encontrar el apoyo necesario, el apoyo espiritual, el apoyo psicológico, la familia de la iglesia. Y si has sido herido en algún momento en alguna congregación, siempre está la posibilidad de el perdón, de la reconciliación. Tal cual nosotros nos disculpamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Que Dios hoy día haga una obra maravillosa en tu vida. Oramos para que el Señor hoy día sea glorificado, para que en tu vida hoy día puedas entender que Él está siempre presente. Él desea ayudarte en cualquier debilidad, en cualquier angustia, en cualquier sufrimiento. Él está hoy día para restaurarte. Si estás siendo tentado, hoy día es el momento también del perdón y por todo lo que no has hecho y también y por las cuestiones en las cuales ya has caído. Anda al Señor. Pídele perdón. Él está presto para perdonar al que viene arrepentido a sus pies. Quédate unos momentos más con el Señor, en privado, en oración. Clámale a Él. Él actuará en ti. Él hoy día hará cosas buenas, agradables para tu vida. Comprométete con el Señor. Deja de ser un religioso que escucha cosas, pero finalmente se levanta, se va y se olvida. Quédate un rato en la presencia de tu Dios, en la intimidad con tu Señor, que Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú le hables, que tú manifiestes lo que hay en tu corazón, esas cosas secretas, ocultas, que aún las tienes, que están vibrando allí adentro. El Señor puede hacer algo extraordinario. Ten fe, confía. Él hoy día, no en vano, ha llegado a tus oídos esta palabra para que realmente tenga un resultado real en tu vida y no sea un audio más, no sea una voz, una predicación más, sino sea algo restaurador en tu vida, algo diferente, que marque la diferencia. Hoy día tienes una oportunidad y tú no sabes si puede ser la última oportunidad que tienes de ir a los pies del Maestro a pedirle el perdón necesario y la restauración que tanto es necesaria a todo creyente, a todo cristiano que ha caído vencido o que está a punto de caer en la tentación. Perdóname si acaso he pecado, perdóname si acaso he blasfemado. Tú sabes que nunca lo he querido, fallarte solo quiero ir a tu lado. Perdóname también mis pensamientos, perdóname Dios mío por tu palabra, que tú nunca desechas al que te ama, que tú nunca desprecias al que te habla. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas,
Restáurame porque mi alma quiere amarte. Como dice tu palabra en el Salmo 130, 3 y 4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Deseo conocerte cada vez y así contigo ir yo caminando. Si ves tú mis caminos ya desviarse, poder tienes y así tú ayudarme. Enséñame a confiar en ti, Señor. Enséñame a vivir despreocupado. Que tú por siempre seas mi pensamiento, porque quiero vivir siempre a tu lado. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte.